bloque del 12.1 al 15.13, que es la parte práctica de la epístola a los romanos. Después que Pablo nos mostró un panorama del mundo necesitado del evangelio, luego todo lo que hace el evangelio, qué es el evangelio y lo que hace en el evangelio en el corazón del hombre, hasta la justificación por fe, el amor de Dios, del cual nunca nadie nos va a arrancar, el ser hechos hijos de Dios por adopción, y luego lo del Espíritu Santo, que es francamente como la cereza en el pastel, ¿no? Toda la cosa más preciosa que tenemos del cielo es el mismo Espíritu de Dios puesto en nuestro corazón para poderle amar y poderle servir y poder amar y servir a los demás. Sin esto sería bien difícil. Entonces estamos en esa sección, ya terminó esto de la justificación por fe y lo que hace el Evangelio hasta la venida del Espíritu Santo. Luego un grupo de lecciones que vimos sobre la transición para los judíos, la transición de la ley a la gracia y cómo nosotros fuimos injertados en esa misma raíz y el Señor es el que maneja los tiempos de la salvación para su pueblo. Y en la última sección, entonces, Él nos lleva de la mano a mostrarnos cómo vivir el Evangelio. Por eso le hemos llamado cómo vive el cristiano justificado por la fe, el Evangelio. Y en el capítulo 12, que fue lo que vimos en la semana pasada, vimos cuatro puntos principales. En primer lugar, la entrega nuestra de nuestro cuerpo y nuestra mente transformados para que Dios los utilice. La entrega en culto a Él, en adoración a Él, de todo nuestro ser, pero también la transformación de nuestra mente. Y eso no sucede por osmosis, es un proceso en el cual todo el tiempo tenemos que estar entregando al Señor nuestras manos, nuestro corazón, todos nuestros sentidos, todo nuestro ser, poniéndolo en el altar, pero también nuestra mente que sea transformada por el poder del Espíritu Santo para entender su palabra y entender sus maravillas y entender sus designios y poder comunicar a otros los alcances del Evangelio. Poder decirle a otro es que esto es realmente maravilloso. Entonces, después de ser transformados, vimos esa palabrita de metamorfeo que fue muy interesante, de romper los moldes también y de no acomodarnos a nada del mundo. Nos pasa al segundo punto que tiene que ver con el concepto que tenemos de nosotros mismos para poder servir en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Y dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino antes al contrario que pensemos con cordura. Se me quedó un versículo allá donde es la transformación de la mente en 2 Corintios 2:16 que dice nosotros tenemos la mente de Cristo. Y entonces de ahí, de un concepto mesurado de nuestra propia vida, Ivonne abordó ese tema hoy en su alocución también. Vimos que nos pasa el apóstol Pablo, nos muestra cómo se desarrolla los dones espirituales en nuestra vida, y él dice que desde profecía hagamos con fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, con exhortación, el que reparte o el que da, que lo dé con liberalidad o con soltura, el que dirige, que tiene que ser entusiasta, y el que tiene misericordia, que siempre entregue lo que tiene que dar con alegría. Y es así como entendimos que
los dones solo funcionan por el milagro del amor de Dios en nosotros y el amor con que nosotros podamos ejercitarnos para poder ayudar también en la comunidad de fe. Si nosotros no amamos, es imposible que nosotros podamos bendecir, que nosotros podamos gozarnos con el que se goza. Mire que es mucho más fácil llorar con el que llora, pero gozarnos con el que se goza, esta mente y este corazón a veces no puede hacerlo porque está pensando en otras cosas, pero eso es lo que dice la palabra y no lo podemos hacer a menos que el amor de Dios haya permeado todo nuestro ser. Al que nos presenta oposición o al que le caigamos mal, no debemos sacarlo del llavero, ¿cierto? En la comunidad de fe también hay oposición y entonces Él nos da unas pautas muy positivas para que lo hagamos sin represalias, sin ningún tipo de celos ni envidia, ni nos dejemos vencer de lo malo, sino que venzamos con el bien en mal. A mí me encanta cómo termina el capítulo 12. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Así termina el capítulo 12 y de allí de la comunidad de fe donde nos tiene para mostrarnos que allí vamos a desarrollarnos como hijos de Dios, abre las ventanas y nos hace asomarnos hacia afuera. Allá tenemos otra responsabilidad hacia el mundo de afuera y el capítulo 14 nos muestra las responsabilidades que tenemos de adentro donde estábamos, de la comunidad de fe, afuera. Por eso el tema es viviendo el evangelio de adentro hacia afuera. Ya hemos sido transformados, puesto nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El amor de Dios ha permeado nuestra vida. Tenemos dones con los cuales ministramos en el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo vivimos también nuestra vida cristiana? Abriendo la puerta y dando un paso hacia afuera. Pero porque es que realmente podemos decir que el 98% estamos afuera. Y es allá donde tenemos que mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestros corazones. Entonces, por eso le he llamado viviendo el Evangelio de adentro hacia afuera. Y las tareas, podemos decir, eso no eran tareas, las reflexiones que ustedes mandaron, que son pequeños mensajes del corazón que nos llegan tanto a nuestro corazón, nos muestran que mirar hacia afuera no es fácil, que mirar hacia afuera trae responsabilidades muy precisas, pero también muy difíciles, algunas de ellas de cumplir. Y más de la mitad del capítulo 13, el apóstol Pablo lo dedica al sometimiento a las autoridades. Se refiere en primer lugar al Estado, ¿no? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y le empieza a dar a uno como así, ¿no? Que por Dios han sido establecidas, de modo quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Imagínense, ese es el punto con que abre la ventana y nos empuja. Lo primero que debemos entender es que nosotros tenemos autoridades y tenemos autoridades sobre nosotros. Entonces, estaba buscando otros pasajes que hablaran de esa y encontré Primera de Pedro 2:13 y el verso 14 también. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al su superior, y a los gobernantes como por él enviados, por Dios, ¿no? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y el verso 17 me llamó mucho la atención. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, no solo Pablo habla de eso,
temed a Dios y honrad al rey. La razón, Pablo nos da 3 razones en el primer versículo y la A, o sea, la primera frase del verso 2. Dice, nos da 3 razones por las cuales tenemos que someternos a las autoridades, porque Dios las ha dispuesto, es una. La segunda, porque Dios las ha constituido, eso está allí. Dios las ha dispuesto, Dios las ha instituido o constituido, y el que resiste a la autoridad se opone a lo instituido por Dios. Entonces, 3 razones por las cuales debemos obedecer. Él nos dice que no chistemos. Y como les digo, cuando uno empieza a leer esto, qué cosa, ¿no? Entonces, pero las razones están ahí. La razón es Dios mismo. Y si es Dios mismo, no hay nada que podemos hacer para cambiar lo que Dios está instituyendo. Claro, yo les voy a dar todo un amplio panorama luego sobre esto mismo, porque él utiliza todo el capítulo, toda la mitad del capítulo hasta el verso 7, todo para hablar de las autoridades. En 2b a 3 dice, ¿por qué no debemos oponernos? Del verso 2b hasta el 3 dice, porque si nos oponemos a la autoridad, nos oponemos al establecido por Dios. En primer lugar, nos oponemos a la autoridad, nos estamos oponiendo a lo que Dios estableció. En segundo lugar, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Nos oponemos a Dios, acarreamos condenación. Y en tercer lugar, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Ellos deben estar allí para hacer el bien, no para infundir temor ni para hacer lo malo. Si hacen lo malo es el problema de ellos, pero la responsabilidad de nosotros es que la razón que Dios las ha dispuesto, que Dios las ha constituido y que resiste a la autoridad se opone a lo instituido por Dios. ¿Y por qué no oponernos? Porque si nos oponemos a lo instituido por Dios, porque el que resiste acarrea condenación y porque los magistrados están para hacer el bien. Luego la invitación es a hacer lo bueno, ¿no es cierto? Y algunos piensan, bueno, a Pablo se le mojaron los papeles acá. Yo estaba leyendo varios comentaristas y mencionan a otros comentaristas que dicen, no, es que a Pablo se le fueron las luces, porque Pablo, que había sufrido tanto de las autoridades civiles como religiosas, había sufrido azotes, cárceles, escarnio público, apedreamiento, lo habían dejado por muerto, alguna ocasión, eso es escarnio, y muchos piensan que de esta manera de pensar no ha causado bien, sino desgracia, decir, bueno, hay que someterse porque es de Dios y punto. Pero él sabía por qué lo hacía. Siempre que interpretemos la palabra y empezamos a buscar los pros y los contras por las ramas, de pronto aún en la misma Biblia vamos a encontrar, ¿no? Como el que decía que podía probar por la Biblia que no había Dios y se fue a los salmos y dice, hay un salmo que dice el necio en su corazón, un proverbio es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y él dice, ve que ahí dice que no hay Dios, pero porque buscó la frasecita solamente. Entonces muchas veces nosotros buscamos para probar alguna frase, pero cuando nosotros nos metemos a la escritura y cuando queremos aprender de la escritura, busquemos los principios. Lo que prima en la interpretación de este pasaje y de toda la escritura es el principio que hay detrás de todo eso. Someterse a las autoridades es un orden divino. Es el orden que Él estableció, tanto para Él como para todo lo que Él creó. Él establece desde la gloria un orden de autoridad. Si ustedes ven la Trinidad, ella sigue un orden de autoridad y Cristo mismo lo representó en el capítulo 5 de Juan, está diciendo quién es la autoridad. La establece desde la gloria, la palabra es exousia,
para el bien de todo lo creado. Él todo lo que establece desde la gloria lo establece para bien. Entonces eso es lo que Pablo está diciendo. El principio es ese. Dios estableció la autoridad y es para bien y nos acarreará mucho bien si nosotros cumplimos el principio que Dios ha establecido. La establece entre la divinidad, la otorga a los estados, a los que gobiernan, la establece para el bienestar y el orden del hogar. Si leemos el capítulo 6, desde el capítulo 5 de Efesios, sabemos quién es la cabeza del hogar. Para el bien del hogar también la establece. Y no podemos decir, no, porque yo no quiero obedecerle a un hombre. No, ese es un cuento. No, señor. Es lo que está establecido y está ahí. Nosotros que hemos sido consejeros prematrimoniales por muchísimos años, hemos visto cómo se fruncen las chicas cuando llegamos a ese punto. ¿Cómo es la autoridad dentro del hogar? Y claro, hay una manera en que el cristiano, si el hombre es cristiano y la mujer es cristiana, esa autoridad en amor no se siente, es igual como cumplimos los mandamientos, porque se hace en amor. Y el amor no obliga, no maltrata, no golpea, no hace daño a nadie. La da entonces para bienestar y el orden del hogar. Y toda autoridad humana emana del principio divino que rige para bien. Es muy difícil para, por ejemplo, los que fueron súbditos de Nerón, de Calígula, de Domiciano, y en ese tiempo que mataban a los cristianos, si no abdicaban de su fe, si no negaban su fe, iban a la hoguera. Y en el tiempo de la Inquisición también, muy difícil. Luego, en tiempos ya mediados del siglo, empezando el siglo pasado, un Hitler, un Stalin, y aún ahorita más cercano podemos mencionar Maduro, Xi Jinping, que son gobiernos totalitarios. ¿Qué hacemos? La autoridad humana deriva de la autoridad de Dios, lógicamente. Y entonces ahí está el problema. Recordemos lo que responde Jesús a Pilatos. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor que autoridad, mayor pecado tiene, ¿no es cierto? Los que le entregaron a Jesús. Pilato usó mal la autoridad delegada por Dios. Pilato. Jesús se sometió a la autoridad. Ahora consideremos lo de la sumisión frente a la resistencia o a la desobediencia. Podemos estar de acuerdo con regímenes totalitarios, tiranos, si hay regímenes que castigan al que hace el bien y encubren al que hace mal. Si el Estado encubre a los que hacen mal, ¿qué podemos nosotros decir? Si el Estado manda hacer lo que Dios prohíbe y prohíbe lo que Dios manda, ¿qué podemos decir? Podría ser nuestra clara obligación resistir de pronto, ¿no? Desobediencia civil, pacífica. Pero tal vez la manera más adecuada de hacerlo es en una forma personal, tomar la decisión de desobedecer pacíficamente, sin altercar, sin menoscabar a la autoridad, sin hacer meetings y gritos y de pronto tragedias para que la autoridad cambie. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, el caso de las parteras de Egipto. Dice Éxodo 1:17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños.
y siguen diciendo que no, que es que cuando nosotros llegamos ya las mujeres hebreas habían tenido sus niños y nosotros no se los que podíamos quitar de sus brazos. Por eso el faraón cambió de táctica, hizo echar después los niños al río. Pero también en Daniel 3:12, cuando los jóvenes fueron arrojados al horno de fuego, ellos no quisieron adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho, la estatua de oro que había puesto para que la adoraran. En 3:15-20 sabemos que ellos fueron arrojados al horno de fuego y no se quemaron, aunque el rey quería chamuscarlos completamente, no dejar ni rastro de ellos. Los iba a incinerar. Y también cuando el rey Darío firmó un decreto de que no se podía adorar a ningún otro dios que no fuera el rey, entonces Daniel en el capítulo 6 abre la puerta de su casa y se pone a orar 3 veces al día, ¿no? Y todos conocemos la canción 3 veces oraba Daniel en el día. Y Dios lo guardó de la boca de los leones. Él envió un ángel y le preservó la vida. El caso de Pedro, también, cuando la autoridad del Sanedrín le prohíbe predicar el evangelio y le dice que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Estaban hablando del nombre de Jesús. Y el verso 19 también dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el verso 20 dice Pedro, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí no hay ningún insulto, ahí no hay ninguna cosa que muestre aversión a la autoridad, sino el sometimiento directo a la autoridad de Dios con el convencimiento estricto de que Dios no quiere que se hagan las cosas como se están mandando. En el año de 1957, esto es un caso del mitad del siglo pasado, cuando el apartheid en Sudáfrica, el primer ministro africano expide un decreto que impide la asociación racial, o sea, no se podían juntar en raza en ninguna forma, ni para trabajar, ni para nada, ni familias, nada de eso. Tenían que rechazar completamente la una raza a la otra, especialmente pues la hegemonía era blanca. Entonces el arzobispo anglicano, que sabemos que la iglesia anglicana ha sido la iglesia de los países británicos, el arzobispo anglicano le causó mucho dolor esto, entonces escribió una carta a todos los obispos en todas las provincias de África del Sur y les dijo que por favor desobedecieran esa orden, que él les pedía por favor desobedecer esa orden, y esa misma carta se le envió al primer ministro. Cuando él escribe esa carta, al día siguiente, él escribe con el alegato de que allí está en juego la dignidad humana, que no se puede poner en juego la dignidad humana. Entonces, al día siguiente, el arzobispo anglicano muere debido al dolor y la tensión que le causó el decreto del primer ministro de África. Hechos de gran riesgo, ¿no? Que implican obedecer a Dios, exigen una decisión muy responsable y muy personal. El Evangelio proclama los principios divinos, pero no puede dejar de ser hostil a la tiranía y a la anarquía. Entonces, donde hay tiranía, donde especialmente la vida del ser humano corre y corre y corre peligro en manos de ciertos gobernantes, es bien difícil. Y si a uno le toca estar en un escenario de esos, tiene que tomar una decisión. Entonces, eso en cuanto a las decisiones que la autoridad tome. Ese es
mucho de eso es mi propio punto de vista y yo les digo, es algo que debe ser responsable. Y en la Inquisición muchos fueron allá a decir que ellos no dejaban a Jesús y eran quemados en la hoguera. Entonces, son decisiones que a veces cuestan mucho. Ahora hablemos de los versos 4 a 7 de los deberes para con el Estado. Dice que en primer lugar que la autoridad pues emana de Dios y eso ya lo hemos considerado y al emanar de Dios también conlleva responsabilidades. Y estaba pensando en el alcalde de Cali y sus esfuerzos de toque de queda, de ley seca, de no reuniones, de festejos, ni de bares abiertos, ni de casas con reuniones, y la toma, por ejemplo, de la Galería de Santa Elena, el casa COVID, como él casó a algunos de esas personas que tenían COVID y no hicieron cuarentena, sino que se fueron a la calle y él los mandó a buscar, la demanda a las EPS, que eso acaba de suceder, luchar por elementos de bioseguridad, el medicamento muy controvertido que también está en estudio y se atrevió a respaldarlo como una medida de ayuda antes que la persona caiga en estado de gravedad. A ver, ¿cómo no respaldar? ¿Cómo no sentir que una autoridad está tratando de hacerle bien a una comunidad? ¿Qué dice la gente de afuera? Pues hay voces encontradas, pero ahí hay una persona que tiene la autoridad y que por lo menos en lo que está haciendo en este momento crítico de la ciudad, está tratando de salvar vidas. Están al servicio de Dios para el bien, es lo que dice, es para bien. Y también están para compartir justicia y para castigar al malo, para el que hace lo malo. Luego es importante la actitud de sujeción, no solo por el castigo, pues no debemos temer al castigo si apoyamos lo que es correcto y nuestro corazón hace lo que está correcto, ¿no es cierto? No tomar a la autoridad por nuestras manos es otra cosa que debemos tener por causa de la conciencia, no tomar la autoridad por nuestras manos. Hay personas que como son cristianos, piensan que son autoridad y se van y gritan y hacen lo que quieren porque piensan que pueden hacerlo. Eso no está correcto. Hay que respetar las normas civiles. Algunas de nuestros hermanos y a veces hasta uno mismo, yo no manejo carro, pero por lo menos me he dado cuenta del no respeto a los semáforos, especialmente en esta ciudad. Esta ciudad es muy anárquica en cuanto a eso, es falta de respeto a la autoridad establecida. Hay autoridades para, el semáforo es el representante allí de la autoridad y hay que obedecer. Entonces, sí, eso es tomar también la autoridad por nuestras manos, respetar las normas civiles, por ejemplo, del que está delante de la fila. ¿No es cierto? Parar para que el peatón pase, es una norma. Y aquí hay el peatón tiene que tener mucho miedo a los carros. Hace un año pasadito, un carro atropelló a uno de los pastores que nosotros conocimos toda nuestra vida. Fue pastor en la iglesia de San Bosco también. Y lo atropelló y perdió la vida. Y hace un par de semanas que otro líder que conocemos de toda la vida fue atropellado por una moto y también murió. Entonces, sí, generalmente decimos, es que el viejito se le metió al carro, pero es que aquí no se respeta a las personas tienen que respetar los vehículos y las personas no son respetadas en los puntos donde se puede cruzar. Todo el mundo trata de pasar adelante y eso lo hacen todos. Y hay que leer la palabra y tener en cuenta eso es falta de respeto a la autoridad. Lo que nos encomienda el Estado
tiene que ver con el bien y con el mal, y debemos cumplir lo que está con el bien. Vence con el bien el mal, dice en el capítulo 12, así es que es parte de eso. En la comunidad de fe, como no buscar riñas, bendecir, no discriminar, dejar el juicio al Señor y vencer con el bien el mal, ese debe ser por causa de la conciencia. Es muy importante tener en cuenta eso. Debemos ser responsables en actitud y en acción. Dios usa el Estado para ejercer su enojo contra el malhechor. La espada implica quitarle la vida y eso es un horror. No debe suceder. Cuando un miembro de la autoridad golpea a alguien, a mí me duele como si me estuvieran pegando. Debemos respeto a la integridad física, emocional y social del ser humano. No olvidemos que es alguien por quien Cristo murió. Esta palabrita, alguien por quien Cristo murió, aparece en el capítulo 14. Dios pasa factura al orden social. Él juzga esas cosas a los gobiernos. Él pasa factura a los gobiernos. Nosotros no estamos autorizados para imponer la ley. Tenemos la palabra y su ley en nuestro corazón y la orden es, debemos que sujetarnos y cumplir la ley civil. El juicio corresponde a Dios y al Estado le corresponde legislar. Promover no estamos ciegos aún ante las fallas que suceden en nuestro tiempo, como la corrupción, la mentira. Es terrible el tiempo que estamos viviendo. Si alguien hace bien en el Estado, siempre hay fuerzas en contra tratando de destruirlo. Los gobernantes y las fuerzas que se oponen dan cuenta a Dios de eso. Somos entes políticos también. Si pertenecemos a un Estado de Derecho, tenemos el deber de elegir y podemos ser elegidos. Si hay esa vocación de servicio público, pues el Señor les bendiga y les ayude en eso. Y las comunidades deben respaldar a las personas de su comunidad que tienen esta función, orar por ellas y continuar respaldándoles en la fe. Si alguno tiene vocación política, entonces hágalo con amor, todo con mucha responsabilidad. Luego, los versos 6 y 7. Lo que demanda un Estado, otra vez, lo que demanda un Estado para su subsistencia. Debemos pagar los impuestos. Es otra responsabilidad que tenemos para con el Estado, ¿no es cierto? Los gastos salen de los tributos. Por eso Calvino, el reformador, decía que lo que el gobierno recibe como impuesto es propiedad pública y no debe ser usado para los gustos de los gobernantes. Decía Calvino eso también. Los tributos y la honra y los impuestos, el respeto es deber de un buen ciudadano, ¿no? Tributos, honra, impuesto y respeto. Miren esas palabras. Son importantísimas. No es alegando que pagamos los impuestos. Ese pedacito sí duele harto. Impuesto debe ser pagado con respeto y darle honra al que la tiene. Quien se opone es un anarquista o un libertino. Hay que ser responsables y respetar a la autoridad y cumplir los deberes. Más adelante él dice, no debas a nadie nada. Esa es una costumbre de mucha gente, estar debiéndole como mi abuelita decía, que a cada ánima un responso, ¿no? Entonces es como una manera de vida, una costumbre. Y Cristo dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, cuando le preguntaron que a quién se le pagan los impuestos. Y entonces él sacaron un pez y él dijo,
y había una moneda allí, dijo, ¿de quién es la moneda? Pues, ¿qué cara tiene allí la moneda? El César. Ah, bueno, denle a Dios lo que le corresponde a Dios y al César lo que le corresponde al César. Entonces se maravillaron de él porque pensaban que él iba a decir, no, no le paguen al César porque ellos son unos impositores y lo que nos están sacando no lo están usando bien. Eso es el problema de ellos. Lo que nos corresponde a nosotros es no deber, pagar, honrar y respetar. Pagar impuestos, pagar los tributos, honrar y respetar. Bien, hasta ahí, hasta el verso 7, fíjese, la mitad del capítulo, él ha hablado de estas cosas que son las responsabilidades que tenemos hacia afuera. Recuerden, abrió la puerta de la comunidad donde nos ha enseñado cómo vivir adentro, ahora cómo vivir afuera. Y no es fácil, porque allá estamos casi que 24 horas del día, todo el tiempo. Llega gente no creyente a la casa, salimos al mercado, hablamos con gente no cristiana, en todo momento. Y además estamos regidos por un gobierno a quien le debemos honra, respeto y tributo. Todas esas cosas no tienen discusión. Lo que tiene discusión es lo de la conciencia. Bueno, el punto B de 13, del 8 al 10, es sobre el amor al prójimo, del 8 al 11, ¿no? Y lo primero dice, no deban a nadie nada, hemos hablado de eso, hay que pagar las deudas y es irrespetuoso y es contra la ley no pagar lo que se debe, así sea a otra persona. Y hay miles de patrañas para no pagar y hay miles y miles de patrañas que tiene el mundo para quitarle al otro lo que tiene, ¿no? Así es que, de todas maneras, pero nosotros debemos estar allí donde está el centro. Honra, tributo y respeto. Y no deber a nadie, sino el amarnos unos a otros. La única deuda que tenemos con la humanidad es el amor. El amor al prójimo conduce al cumplimiento de toda la ley. Toda la ley se resume en que amemos. Nos hace libres y nos permite cumplir, empezando con la ley divina, consignada en los mandamientos. No importa el cargo, la función, la tarea, el trabajo que desempeñemos, cualquier cargo, desde podemos estar en la presidencia o la vicepresidencia de la República, si es un hombre o una mujer de Dios, si él pertenece a una comunidad de fe, tiene las mismas obligaciones según la palabra. Y no importa la deuda que nosotros tenemos con el resto, si pagamos lo que tenemos que pagar, que es honra, tributo y respeto, todo se sintetiza en que amemos a Dios y que el amor de Dios esté en nosotros. Y la deuda que tenemos con los demás es amarlos, sin condiciones, ¿cierto? Así como pagamos al Estado tributo, honra y respeto, al prójimo debemos pagarle amor. Y eso es algo que no lo debemos eludir. Esto no es fácil. Esto nos cuesta. Nosotros somos egoístas. Siempre queremos todo para mí y lo que me sobre un poquitico para darle a los demás. Lo que yo tengo, no quiero compartir todo, porque yo quiero disfrutar de todo lo que tengo. Y entonces, aquí dice que la deuda que tenemos para con el prójimo es el amor. Cristo nos dio un gran ejemplo cuando él le estaba enseñando a ese doctor de la ley sobre quién era su prójimo. Y le enseñó les dio la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? El samaritano y el tipo que estaba allí caído y enfermo, es el otro, la otra persona.
Yo no sé, el samaritano no sabía el nombre de ellos, ni la Biblia nos dice, ni el nombre del samaritano, nos da la ciudadanía para hacernos notar que no era una persona muy estimada en la sociedad, no era muy tomada en cuenta dentro de la sociedad. Los dos que sí eran tomados en cuenta de la sociedad tuvieron muchos recatos por causa de la ley y no pudieron ayudar al necesitado. Entonces, la persona que ayuda puede ser cualquiera, puede ser el samaritano o podría haber sido el, el doctor de la ley o podría haber sido también el sacerdote. ¿Qué pasó? Pero es el otro, no importa el nombre, y al tipo que estaba caído nadie le supo el nombre, él ni siquiera le preguntó el nombre, creo yo. O si se lo preguntó para su trato personal, pero la parábola no lo dice. Entonces, es el otro a quien no conocía. Imagínese eso, no lo conocía, no le debía ningún favor a ese otro. En el buen samaritano, el samaritano no le hizo favores al que le debía favores, que es lo que nosotros hacemos por lo general. Hacemos favores al que le debemos favores, no le hacemos favores así fácilmente al que no le debemos favores. Pero a este hombre no lo conocían, no le debía favores, no tenía ningún interés particular, no era ninguna palanca personal para él, así que no tenía ningún interés particular en eso. Es un deber, lo hizo como un deber moral, y ese samaritano apenas nos da un pequeño ejemplo de un pequeño pago. Un pequeño ejemplo de un pequeño pago. Pero cuando lo miramos, bárbaro, es cierto. No lo conocía, no le debía favores, no tenía ningún interés personal en él, solo por un deber moral. Y da un pequeño pago porque la deuda sigue ahí. Ahí está siempre alguien más que debemos amar. Y siempre estamos cortos en esto, en amarnos unos a otros. Siempre estamos cortos. Entonces Pablo dice, pero mire, hay que hacerlo porque el tiempo apremia y porque es cumplimiento de la ley. La deuda en amor nos libera de toda condena que pudiera tener la ley. El amor nos libera de todo tipo de condena, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La ley hace esclavos. En el capítulo 7 de Romanos ya vimos eso, ¿no es cierto? Y Cristo nos hace libres de esa esclavitud de la ley. En el capítulo 8, entonces nos pone en la presencia del Espíritu Santo y termina el capítulo metiéndonos en una cadena del amor de Dios que convierte en principio, pongamos cuidado a esto, convierte en principio lo que nosotros sentimos que solo nosotros merecemos. Y es un principio para dar y actuar en amor, en el marco moral, en el cumplimiento de la ley. Entonces, lo del samaritano es apenas una pequeña muestra, porque ahí siempre estamos cortos. Ahí siempre va a estar el necesitado, el que necesita amor y el que necesita ayuda. El amarnos unos a otros es, en primer lugar, una deuda y es, en segundo lugar, cumplimiento de la ley. Y en tercer lugar, es el cumplimiento, es la obediencia a los mandamientos o es el ejercicio de los mandamientos. Vamos al tercero, de los versos 9 y 10. Los 10 mandamientos están expuestos en tablas, estuvieron expuestos en tablas de piedra y fueron dados a Moisés en el monte Sinaí.
Yo no sé si lo saben de memoria, pero esa es una de las cosas primeras que cuando teníamos el catecismo del Padre Astete y en la escuela nos los hacían aprender, claro, no correctamente, pero la gente se sabe los mandamientos y yo he hecho el ejercicio con los discípulos en clases preguntándole ¿cuál es el primer mandamiento? Y el primer mandamiento que dicen, amar a Dios sobre todas las cosas, porque así decía el catecismo Astete, y todavía estamos pegados de ello. Pero aquí dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor Dios, soy celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo. Esos son los 4 primeros mandamientos que tienen que ver con el amor a Dios. Y él los resume en el Shema, en el capítulo 6 de Deuteronomio. Después de en el capítulo 5 haber relatado estos mismos mandamientos, Moisés los resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amarás al Señor así. Y esta era una oración que repetían los judíos muchísimo. Pero el Señor el día del lavamiento de los pies de los discípulos les dice, y a tu prójimo como a ti mismo, y el que ama al prójimo cumple la ley. Eso es lo que nos dice el Señor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y miremos pues los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Aquí los dice rápidamente Pablo, pero yo los voy a leer de Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Entonces, ¿por qué debemos conocerlos? Porque si realmente amamos, no nos atrevemos a quebrantar ninguno de esos por puro amor. Por ejemplo, el esposo, por puro amor a su esposa, y la esposa, por puro amor al esposo, jamás deja que pase por su mente la intención de adulterar, mucho menos de matar a otra persona, porque es otro por quien Cristo murió. No puedo matarlo, ni puedo quitarle sus pertenencias, ni puedo decir nada malo de él, ni puedo estar codiciando en mi corazón lo que otro tiene para inventarme cómo quitárselo. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si amamos, no necesitamos estar pegados a cada puntico con miedo de que ay, de pronto voy a hacer lo malo, porque el verdadero amor a los demás y el verdadero amor aquello amor de compromiso con que nos hemos comprometido, por ejemplo, en el vínculo matrimonial, no permite que estemos haciendo lo contrario, ¿no es cierto? Así es que el cumplimiento de los mandamientos es el amor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor
es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces el amor es el cumplimiento de la ley. Un mandamiento nuevo doy, dice el Señor en Juan 13:34, el día de que lavó los pies de los discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y lo mismo con el samaritano. Cuando el doctor de la ley le dice, ¿quién es mi prójimo? Él le dice, pues su prójimo es cualquiera, el que necesite de tus manos, amor y servicio. Y cuando nosotros amamos, no nos atrevemos jamás a hacerle daño. Eso es lo que dice. Entonces, están expuestos en las tablas del corazón, los mandamientos, ¿no es cierto? Nos da la libertad del amor y están escritos en el corazón, en las tablas del corazón, en el juicio de los que oyen el Evangelio, mostrando las obras de la ley escritas en su corazón. Es el punto 3. Podemos pasar. Ya estamos en el punto 3. En Jeremías 31:33 dice, en la relación con el nuevo pacto, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Total, de que antes estaban en tablas de piedra, ahora están allí y están escritas con una palabra de 4 letras, que es amor. Qué hermosura, ¿no? Amor. Esa palabra llena todos esos espacios y nos impide hacer el mal. Dios no cambia sus leyes, sino el conducto, ¿no es cierto? Las entrega para ejecutarlas a través del amor que Él pone en nuestro corazón. Cuando se ejercita ese amor, no se daña al prójimo ni a uno mismo. Esto es muy importante. Al contrario, en forma natural, en libertad, en gozo, se cumple la ley. Por eso es que Pablo siempre nos repunta diciendo que ya nosotros no necesitamos estar bajo la ley, porque el amor de Dios ha llenado nuestro corazón. El cumplimiento de la ley es el amor. Ahora también el amor al prójimo nos dice que es hora de levantarnos. No esperemos más para hacerlo, para amar. Es hora de levantarnos, es hora del cambio, porque las oportunidades se escapan. Dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Parece que hubiese cambiado el tema, pero lo que nos está diciendo es, mire, es hora, es el tiempo, y la palabra tiempo u hora que usa allí es la palabra kairos. Y la palabra kairos no es, hay 2 tipos de tiempo, el kairos y el cronos. El cronos es lo que nosotros medimos con nuestros relojes. Ahora no es no tocar el celular y ya él nos dice qué hora tenemos. 6:05 me dijo esto inmediatamente. Ese es el tiempo, ya sé cuánto tiempo he gastado, más de 1 hora aquí. Entonces, conociendo el tiempo allí, conociendo el kairos de Dios, hoy es la oportunidad para amar. Hoy es la oportunidad para servir. Y también es una cita escatológica. No podemos esperar que se pase el tiempo o nos morimos primero antes de servirle al Señor, o el Señor viene y dice que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, porque es escatológico y porque tenemos que aprovechar el tiempo. En el final del capítulo 13, entonces, sigue con el sentir escatológico con que ha empezado aquí y habla del mismo tiempo. Conociendo el tiempo, los días son malos. Y aquí dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Pero en la última parte del capítulo 13, en estos
3 punticos, verso 12, 13 y 14, cada uno de los versículos es un llamado a la vida de santidad. Porque no solo la santidad es para vivirla allá adentro en la comunidad de fe donde todos parecemos con aureola. La santidad es para vivirla afuera también, para resplandecer como luminares en el mundo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. El Señor también nos dijo que Él era la luz del mundo, pero dijo que nosotros éramos luces en el mundo y debemos vivir como luces, limpiamente, irradiando la luz que tenemos desde adentro, no solo amor, sino luz también, una vida de santidad. Vosotros sois la luz del mundo, dice en Mateo 5:14, y el 16 dice, así brilla vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, un llamado a la santidad delante del mundo para que ellos quieran buscar al Señor. Vistamos las armas de la luz para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Señor. Entonces, nosotros tenemos que mirar cómo estamos alumbrando la vida de otras personas. A veces cantamos que nuestra pequeñita luz no va a dejar de brillar, pero resulta de que apenas llega el primer problema y se nos sale el gigante horroroso que hay adentro, esa luz se apaga, esa pequeña luz se apaga y no vestimos ningún arma de la luz. Pero dice el Señor que brille nuestra luz, que nos vistamos las armas de la luz, dice aquí. Y Efesios dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No andemos como tinieblas, ¿no? Tomemos en serio esto. Es una posición que debemos tomar delante del mundo hacia afuera. Que si Cristo está en nosotros, vamos a brillar la luz de Cristo también. Y hay unos peligros en el trabajo, en la universidad, en los negocios, el peligro de una vida doble, el peligro de una vida doble. Ese es el versículo 13 hacia afuera, la invitación de un comportamiento en cualquier circunstancia. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, ni envidias, ni nada de esas tertulias enfermizas, pecaminosas, que muchas veces nos toca por el trabajo o por determinadas cosas. Qué incómodo es, ¿verdad? No andemos en esas cosas. Cuando podamos evitarlas, con toda gentileza debemos hacerlo. Vivamos honestamente como de día. Que la pequeña luz que hay en nuestro corazón sea la luz de Jesús, que va a alumbrar nuestros hábitos. Las malas costumbres del mundo son comportamientos destructivos, son darle oficio a los deseos de la carne, ¿no es cierto? Y es peligroso. Despojaos del viejo hombre, dice allá Efesios, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y Romanos dice, vestidos del Señor Jesús y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ser luminares en el mundo, no revolvernos o meternos en las obras de las tinieblas, teniendo una vida doble, ¿no? Una ya fuera en el trabajo y otra en la iglesia. Mucho cuidado con eso y vestirnos del Señor Jesús, que es creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es una responsabilidad para cada uno, individual, no satisfacer la naturaleza pecaminosa que hay aquí dentro de nosotros, porque por eso nos ha dicho desde el principio en Romanos 12, que entreguemos
todo el cuerpo en sacrificio vivo. Es una decisión voluntaria, razonable, radical, personal. No obedece a ciclos de fervor y horas de avivamiento en nuestras iglesias. Obedece a una decisión del corazón santa que llega a una vida nueva. Al vestirnos de Cristo, el reto es vivir como Él, por Él y para Él. Vistámonos del Señor Jesús, creados, ese nuevo vestido es creado según Dios, en justicia, porque Dios es justo, en santidad, porque Dios es santo, y en verdad, porque Él es la verdad, la verdad. La única verdad que tenemos es Él, en el cual creemos. Que el Señor nos ayude a vivir así, hacia afuera. Mire, esto es hacia afuera. Nos puso, nos abrió la ventana. Qué ventana tan grande y tan difícil de vivirla, ¿cierto? Hablemos un poquito de esto. Yo quiero que ustedes